Profesor Efraín Suárez Arce para el Martillo de Suárez. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto de la Cámara 2069. El proyecto de la Cámara, que lo tengo aquí en mi laptop, esto tiene un título formal que hay que leerlo. Guías para la protección de la libertad religiosa. Ahora, obviamente, esto se presentó el 24 de abril del 2019, después de largos debates y toda una controversia. Pues finalmente, pues, el gobernador Ricardo Rosselló, pues, solicita que se retire. La persona que ha estado championing, que ha estado defendiendo este proyecto es la licenciada María Milagros Charbonnier. Obviously, she is a religious zealot. Es una persona de una fe bien profunda, fanática, vamos a decirlo así como es. Ayer 13 de junio del 2019, pues se da una entrevista en WKQ 580 donde Charbonnier está conversando frente a frente con Ivana, damn it, I forgot, Ivana, activista transgénero, y se da una discusión bien intensa donde Ivana expone unos puntos que no se pueden negar. Antes, durante y después de esta situación que usted está proponiendo. Es bien triste que si en efecto yo como ser humano vaya a buscar cualquier tipo de servicio y tenga que hacer una querella para que a mí se me valide, se me respete, y de igual manera, ya que... pero nadie puede hacerlo. Sí, que como usted está exponiendo esto y usted tiene su punto de vista porque usted no ha vivido lo que he vivido yo, ni lo que ha vivido mucha gente de mi comunidad y lo que se vive hoy día. Cuando me refiero a esto, le digo que no empiece a que claramente diga no se puede discriminar por raza, sexo, color, orientación. Lo hace. Yo he sido en algún momento de mi vida del sector escolar a raíz de una situación como esta, donde personas imponen su religión, y le voy a ser bien clara, una profesora cuando estudiaba enfermería me empezó a hablar que basándose a lo que ella y tenía como valores, pues yo no podía ir a la práctica con mi identidad de género atemperada a mi realidad, entre otras cosas. ¿Qué sucede? A lo mejor para ustedes esto no es la gran cosa, pero personas como yo... No me juzgue. No la juzgo. Es la gran cosa. Bueno, no la porque juzgo. yo lamento. La manera que usted no está validando cuando entro con mi información, porque usted me está dejando No, yo lamento. Estoy transmitiendo a través de la página de Facebook Live. Okay, ¿cómo no? El presentador Rubén Sánchez, para que la cuando esto sintonicen. sucede, pues entonces La mayor parte de las personas tienden a ser de sectores escolares. ¿Por qué? Porque ¿de qué me vale a mí ir a hacer una querella? Porque una persona en medio de una intervención para yo estudiar me vino a hablar de su religión y a decirme que no estaba de acuerdo con quién yo era y cómo yo fluía, que no me iba a llevar a una práctica. Y yo voy a hacer una querella para yo someterme a microagresiones, para yo ver que hay una parte que va a darle el poder a esta persona, o no me va a validar a mí porque soy una mujer transexual. No me estoy victimizando, yo le estoy hablando por la realidad. yo estoy clara. Y yo... Que me está hablando por la realidad. Yo le invito a usted a que si usted desea se reúna, y yo misma me comprometo a buscarle a personas de diferentes edades que sufrimos, y que si esto se llega en efecto a aprobar, vamos a seguir sufriendo más, porque se le va a dar poder a que estas personas se sientan con el poder de decir, ok, pues yo te dije esto, eso no es nada malo, vamos a dejarlo así. ¿Sí? Pero ella tiene un punto. No, claro. Básicamente la posición de la licenciada Charbonnier es, pues mira, no es que yo quiero quitarle derechos a ustedes, es que quiero darle derechos a aquella otra gente. Esto viene del reciente caso que llegó hasta el Supremo Federal de Masterpiece Cake Shop versus Colorado Commission of Civil Rights or something. Básicamente el bizcochero que ganó el caso en el Supremo Federal de que no puedes obligar a la persona a actuar en contra de su fe.
Ahora, obviamente, y una de las razones por las cuales tengo que irme a estudiar Derecho, es que hay que entender la lógica, que es como que dos trenes de lógica funcionando al mismo tiempo, donde tú no puedes obligar a esta persona a actuar en contra de su fe. Pero entonces, ¿cuál es el problema que se crea cuando la fe, la creencia religiosa de esta persona lo obliga a actuar en contra de estas otras personas? Pues entonces ya estamos hablando de discrimen. Yo escribí en un artículo reciente que para mí es un problema cristiano, porque ninguna otra religión que yo sepa, budista, musulmana, whatever, obliga a la persona, le dice o insinúa o infiere a la persona, pues mira, yo no quiero, tú no puedes interactuar con esta otra gente por X o Y. Se da una parte entre Ivana y Charbonnier donde Ivana le dice qué sucede con aquellas personas que no pueden leer la ley. Yo entendí desde mi auto lo que ella quiso decir. Charbonnier dice que hay gente que dan servicio para gente que no lee. Jesus Christ, eso no fue lo que ella quiso decir. Lo que dice Ivana y lo que yo entendí es para aquellas personas que no es que no puedan leer, caramba, es que si no puedes leer lo que llaman legalese, que es el idioma, la palabrería jeringosa que usan los abogados. No todo el mundo puede sentarse con un proyecto de estos bien largo, pero como a mí me gusta leer estas cosas, pues aquí yo me senté ayer a leerlo, aunque fue descartado ayer. La licenciada Charbonnier está diciendo que lo va a volver a pedir su reconsideración porque insiste en eso, porque that's just her thing, eso es lo que ella quiere hacer, porque yo no quiero discriminar contra ustedes, yo lo que quiero es empoderar a estas personas, pero como ella insiste en que es a prueba de balas y que no hay y que no hay nada de malo, pero fine, let's read it together. Aquí está. Lucy, ¿qué piensas estudiar? No, yo pienso estudiar gerencia de empresa. Qué bueno. José, ¿y tú qué te gustaría estudiar? Yo quiero ser maestro. Proyecto de la Cámara 2069, 24 de abril del 2019, presentado por los representantes, un montón de representantes, referido a la Comisión de lo Jurídico. Se llama Guías para la Protección de la Libertad Religiosa. De nuevo, partiendo de la idea de que no es discriminar contra estas personas, sino ayudar a estas personas a que protejan su fe religiosa. Wonderful. And this just gets better, guys. Keep listening. Porque una cosa que tú lo leas por encima o tú escuches y tú digas que es discriminatorio, y otra cosa que tú lo vayas leyendo sabiendo, qué significa X o Y, y tú dices, pues Jesus Christ, tú sabes, esto es una cosa medieval. Porque, por ejemplo, cuando yo me refiero al legalese, porque el juego de palabras que se da en estos documentos legales entre abogados, por ejemplo, la mayoría de la gente entendemos lo que es acomodo razonable. Acomodo razonable. Leyada, especialmente nosotros los maestros, leyada, etcétera, etcétera. Pero entonces se usa acomodo razonable aquí. Pero entonces ellos le dan otro significado aquí en el documento, pero cuando se discute en público y se habla de acomodo razonable, la gente lo interpreta y lo usa en su significado original. Check this out. Exposición de motivo.
La libertad religiosa es un derecho fundamental de vital importancia para el desarrollo de una sociedad digna del hombre. Hasta ahí bien. Próxima oración. Now, leemos con cuidado. Comprende, o sea, la libertad religiosa no solo comprende no solo la profesión de un credo religioso, sino el poder actuar conforme a estos valores y principios. O sea que parte de la libertad religiosa, que se establece como derecho fundamental, es el poder actuar conforme a esos valores y principios. So, se convierte en un Rubik's Cube. Por otro lado, el ejercicio de la libertad religiosa incluye también el derecho a no profesar ninguna religión y de ser respetada esa decisión sin coacciones indebidas. Pero el problema es que si tú estás metiendo cuchara en esto y estás empoderando a un servidor público a negarle servicio a esta persona, ¿acaso eso no es una coacción? Let's see. Now the funny part, ellos citan aquí, this is where it gets fun. Ellos citan un caso que se llama Torquato v. Watkins. We repeat again, reaffirm that neither state. Básicamente repite lo mismo, este caso Torquato and Watkins. Pero también aquí mismo dice en la cita, neither can the state constitutionally pass laws or impose requirements which aid all religions as against non-believers, and neither can aid those religions based on a belief in the existence of God as against those religions founded on different beliefs. O sea, que tú no puedes empoderar esta gente de esta religión para actuar en contra de esta otra gente, aunque tenga una religión o no la tenga. So que ellos mismos, la contradicción está en los mismos argumentos que ellos presentan. So es un área gris. Pero el problema es que es como las leyes de maltrato y cómo se utilizan en contra de los maestros. Estas áreas grises pues permiten un montón de espacio para tú, mira, irte por ahí. Página 2. La libertad religiosa incluye practicar su religión libremente sin ser obligados a suscribirse a determinadas iglesias o demostrar su afiliación a una religión como requisito para asumir un cargo público. Pero si yo le niego servicios a una persona porque yo no percibo que esa persona piensa igual que yo, pues eso yo entiendo que podría ser una coacción y que yo estoy estableciendo indirectamente como requisito para recibir servicios que tú tienes que pensar igual que yo. Así que mediante jurisprudencia en Puerto Rico se ha reconocido y establecido que no puede haber una intervención gubernamental que limite o imposibilite el ejercicio de alguna actividad religiosa, a no ser que sea para proteger la paz, la moral y el orden público. Lo que pasa es que se juega con las palabras, porque eso es lo que significa, a mi entender. Si hay alguien un abogado que me quiera corregir, pues. Pero si yo quiero usar, si una mujer es musulmana y quiere usar su hijab, usar mi rosario, o si yo necesito hacer oraciones musulmanas a ciertas horas del día, así. Pero parte de la práctica religiosa, establecer como parte de mi fe religiosa o mi práctica religiosa, pues yo no quiero hablar con esta persona o no quiero atender a esta otra persona, porque a mí me parece, por simple observación, que no son como yo. Pues ahí es donde entramos en los áreas grises.
Por otro lado, es importante afirmar que nuestras cláusulas religiosas deben ser interpretadas según los parámetros federales. Yo voy a llegar a eso ya mismo. ¿Cuáles son los parámetros federales? Porque una vez que tú empiezas a mirar bien los parámetros federales, ya estos casos se ha visto. Ya se vio en el caso de Kimberly Davis, que fue la oficial de gobierno que se negó a expedir un certificado de matrimonio para una pareja gay, y eso terminó en los tribunales. Ella terminó presa por desacato. Seguimos. El Estado no puede incidir en las protecciones ya concedidas sobre la libertad de culto y la libertad de expresión bajo la cláusula de la Constitución Federal. Actually, y aquí es donde de nuevo jugamos con las palabras, porque mi libertad de culto y libertad de expresión, por lo menos en el descargo de una función pública, no puede ser, pues yo no voy a atender maricones, o yo no voy a atenderlo a él porque él es afeminado, o yo no sé qué carijo más. Como maestro, esto se puede ir por unas tangentes que la gente común no puede ni entender, porque llega un nene a mí de la misma manera que hace unos años pues se dio un caso de un nene en Estados Unidos que quería predicar su fe fundamentalista dentro de la escuela durante horas de clase, y lo suspendieron, y eso se volvió un bochinche en el tribunal donde el nene ganó el caso, pero no puede predicar dentro del salón en horario de clase. This is where it gets really crazy. Pues un estudiante menor de edad llega al salón y entiende según su percepción de estudiante que este maestro tiene una voz afeminada. He has a faggoty voice. Así que yo, en ejercicio de mi libertad de culto y libertad de expresión bajo la cláusula de la Constitución Federal, pues yo digo, pues mira, yo no puedo coger clases con ese maestro. Entonces mira eso a la inversa. Pues entonces el maestro fundamentalista ve a un estudiante que ha hecho expresiones o tiene una voz amanerada, whatever you want to call it, y dice, pues yo no quiero atender a ese estudiante afeminado, eso violenta mi libertad de culto y mi libertad de expresión, y hay que darme, wait for this, acomodo razonable. Y eso es la posible tangente cuando tú empoderas gente a discriminar, porque la gente no anda con abogados al lado todo el día diciéndole no hagas eso no lo estás entendiendo bien. Y otra cosa que señala Ivana, que quiero tocar el tema, mira, si tú vas a una agencia pública a recibir un servicio, mira, pues quiero recibir el fucking servicio. Tú no, no, porque si no te quieren atender por X o Y, tú tienes derecho a hacer una querella. Mira, mi pana, las querellas en Puerto Rico por cualquier cosa se definen en meses y años. Entonces, como quiera, no recibes el maldito servicio. Mira, quiero recibir el fucking servicio. Si esta persona no me quiere atender por X o Y porque no le gustaron mis gafitas o mi tono de voz, tú sabes, por el hecho de que haga esto mucho o mi recorte o whatever, entonces en serio tengo que hacer una querella, tengo que entablar un pleito legal para que me atiendan. Primero, porque los pleitos legales y las querellas en Puerto Rico se echan meses y años. Número dos, eso limita la prestación de servicios a ciertas comunidades a su capacidad de pago de pleitos, porque los abogados no trabajan de gratis, y es el ánimo y el tiempo que tú tengas para perseguir querellas en otras agencias. It's just absurd. Here we go. Página 3. El libre ejercicio de la libertad religiosa sin intromisiones indebidas del Estado. Lo que pasa es, caramba,
si yo soy un servidor público, I'm an English teacher, no soy maestro de inglés, yo tengo que atender a todo el que llega. Esa es mi función, a pesar de las creencias mías religiosas. Cuando yo, hago el juramento en whatever y ostentar un cargo de servicio público, o sea, público significa todos por igual. O sea que ya tú antes de ser county clerk, que en el caso de Kim Davis, o bizcochero en el caso de freaking Jack Phillips, pues tú sabías que tú ibas a atender gente, el público, white, black, brown, gay, straight, bisexual, trans, whatever, everybody, los vas a atender. Tú sabías que eso era parte del trabajo. Y tú firmas contrato de empleo y todo. La separación entre Iglesia y Estado no es un fin en sí mismo. La cláusula de establecimiento, lejos de encarnar una visión hostil hacia la religión, está diseñada para preservar a largo plazo la libertad de culto. Lo que pasa es que entonces eso lo que permite es que si tú no me permites a mí negarle servicio a esta persona en base a mis preconcepciones, pues entonces yo puedo alegar de que hay una visión hostil en contra de mi religión. Ok, señores, trust me, this gets better. De otra parte, now, ellos, this is so funny. Now, I gotta say, I'm not a lawyer, no soy abogado, pero yo disfruto mucho de leer estas cosas y analizar, y ya me han dicho un par de gente que me acaba de largar a estudiarlo porque I just like this stuff too much. De otra parte, el Religious Freedom Restoration Act of 1993, stop. Entonces ellos van en esto, bla, 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 lo que dice... lo que pasa es, lo que yo encontré en Wikipedia en 5 minutos, el Religious Freedom Restoration Act of 1993, siéntense bien, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, SCOTUS, en el 1997. Ellos están hablando de algo que ya fue declarado inconstitucional, de que hay unos estados que lo usan pedacitos y aquí y allá, pero ya ese argumento no va a sobrevivir un reto judicial. This is nuts. Kim Davis, the renegade Kentucky County Clerk, was sent to jail for refusing to issue same-sex marriage licenses. Since the Supreme Court ruling in June, Davis has said she wouldn't issue marriage licenses to gay couples because of her religious beliefs. Under whose authority are you not issuing licenses? God's authority? I thought we were a secular nation. We have no state-sponsored religion, and you don't have to be of a certain faith to run for office. But wait, we do have "In God We Trust" written on our dollar bills, "Under God" on our Pledge of Allegiance, and politicians unable to end a speech without saying these words. Good night, and God bless America. And God bless America. God bless you. God bless this country we love. Maybe Davis is just confused. God is everywhere. So what's the deal here? Doesn't the First Amendment allow her to freely exercise her faith? Well, according to First Amendment scholar Dr. Charles Haynes, Davis's case is not about simple religious accommodations. She has the right to exercise her faith fully and openly as a Christian. But as a public employee, she has agreed to limit her practice and to carry out the duties of that office. If those two come in conflict, then she needs to resign. So Davis can freely exercise her religion, like asking not to work on the Sabbath or wearing a headscarf on the job. But as a government employee, she can't infringe on others' constitutional rights, like the right to marry. The same goes for other state-run institutions. It's illegal to promote religion in a public school, for instance.
But okay, what if Davis wanted to invoke her religious liberties as a regular citizen who didn't work for the government? Could she, say, refuse to bake a cake for a gay couple's wedding? In a lot of states, yes, she could refuse. This is helped by what are called Religious Freedom Restoration Act laws, or RFRAs. These laws generally give their citizens more leeway in invoking their religious beliefs. But if she happens to live in a state with non-discrimination laws that include sexual orientation, she probably couldn't refuse to bake that cake. Non-discrimination laws historically have generally trumped religious freedom claims. But Kim Davis isn't alone. 2 congressmen have introduced a bill that would allow government employees to claim religious exemptions. The whole debacle has now become a talking point for presidential hopefuls. Only 2 of the 17 GOP candidates had urged Davis to resign. But Rand Paul, Marco Rubio, and Bobby Jindal supported her religious convictions. Mike Huckabee said this: I thank God for Kim Davis, and I hope more Americans will stand with her. So there you have it. That separation of church and state we hear so much about is not as straightforward as you might think. You could say we're actually a very religious nation, but at what cost to each other? Protecciones de la libertad religiosa. Esas protecciones que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 1997. Lo puedes buscar en Google. Just Google Religious Freedom Restoration Act y sale en Wikipedia. Fue declarada inconstitucional. Hay unos estados que lo utilizan porque I just don't freaking understand. Para alguna gente es bien importante y es una parte central en su vida negar acceso y discriminar contra una gente en base a con quién ellos se acuestan o el color de su piel o sus creencias religiosas. Esto es utilizar la cuestión legal que se supone que tenga un grado de lógica y sensatez y ecuanimidad para fomentar unas ideas que son ilógicas y darles un spin. De igual forma, el FRA, lo que acabo de decir, no es un estatuto que da excepción por libertad religiosa, sino que es un mecanismo legal, get this, for striking sensible balances between religious liberty and competing prior governmental interests. Señores, no hay intereses gubernamentales que compiten con la libertad religiosa. Si el gobierno a través de una agencia tiene un interés en servir a todos por igual, por eso es que se declara inconstitucional, because it's bull. And besides, sensible balance, un balance razonable o sensible. De nuevo, yo no soy abogado todavía, pero yo voy a recibir un servicio, una agencia, a renovar mi licencia de conducir. Jesus. Ahí sí que tú clamas al Señor varias veces. Pero entonces, o me vas a atender o me vas a negar el servicio. O, como se da a veces, te quieren dilatar el servicio. Porque esto también lo que se presta es para este escenario, como ese antiguo anuncio de Ron, donde pues para el cristiano creyente pues dice Dios te bendiga, amén, y sale la muchacha y te atiende, la muchacha bien bonita y hace un baile bien elegante, chichicha. Entonces viene el otro que tiene una voz afeminada o whatever, pues ¿cómo tú determinas el estado pecaminoso de otra persona acabándolo de ver, qué sé yo, mirándole los ojos como unos naturópatas? Entonces la muchacha lo mira arriba para Ramón te atiende. Pues así eran con la comunidad LGBT, etcétera.
Por su parte, la Ley 5/2011 fue aprobada con el fin de que todas las agencias gubernamentales cuenten con una persona enlace para grupos comunitarios y de bases de fe. Mira, mano, I don't know what the hell these people are talking about. Yo no sé de qué ellos están hablando, porque esto es un problema cristiano. O sea que se aprueba una ley donde tenga un enlace cristiano para que ellos puedan autovictimizarse y decir, mira, yo no voy a tratar con esa gente. A religious, I don't know, religious officer. O sea, esto va a ser como The Handmaid's Tale, donde hay un comité de machos cristianos que van a determinar si maybe this is just, and yes, it gets better. It gets better. Página 4. Este nuevo estatuto no podrá ser interpretado con la finalidad de discriminar en la prestación de servicios por parte del Estado. Yeah, es verdad. No puede ser interpretado con la finalidad de discriminar por parte del Estado, pero sí puede muy fácilmente ser interpretado con la finalidad de discriminar por parte de individuos que trabajan que representan y trabajan para el Estado. What the hell? Precisamente por la función preventiva de este estatuto ante situaciones conflictivas futuras previsibles. God damn, this is so crazy. Situaciones conflictivas futuras previsibles. Mira, Jack Phillips and Masterpiece Cake Shop ganó el caso en el Supremo Federal en SCOTUS y le han hecho 2 demandas más. Jack Phillips pasa más tiempo en el tribunal y buscando quién le pague abogado entre rednecks y otra gente de ultraderecha que haciendo bizcocho. Siguen así, le van a quebrar el negocio a base de demanda. Obviamente el otro problema es que se lo están haciendo de maldad, que tampoco lo quieren dejar en paz, porque si ya él ganó un caso donde él no quiere hacer X bizcocho para X persona y aparece un abogado, yes, a lawyer, aparece y dice yo quiero un bizcocho para una celebración trans, a una persona que ya tú sabes por adelantado te va a decir que no para poderlo demandar. Es una forma de entrampamiento. Ay, porque el bizcocho, déjame ver si era, I think it was, era azul por fuera y rosita por dentro. Pues el hombre dice que no, yo te encasquillo otra demanda. Eso es el primer situación conflictiva futura previsible, porque entonces termina extendiendo hacia el mundo privado también. Pues ese es el problema de Masterpiece Cake Shop, el negocio es de él. Pero eso yo lo cubro en un artículo que escribí que se llama El bizcocho que se niega a morir, donde le dicen, bueno, si tú abriste un taller de bizcocho, a cake shop, pues claramente tú lo hiciste con la idea de que tú ibas a atender a todo el mundo, porque tú lo tienes abierto al público. So, ahí es donde va perdiendo. ¿Cómo rayos ganó en el Supremo Federal? Pues hay que sentarse a leer. La otra situación conflictiva futura previsible es Kim Davis. Pero Kim Davis she's a county clerk, es una oficial, no sé cómo traducirlo, es una oficial del registro demográfico que se niega a expedir una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo, y ella dice muy tranquilamente a los 4 vientos y frente de las cámaras que lo está haciendo bajo la autoridad de Dios. I am doing it under God's authority. ¿Ves por dónde esto se puede ir? Porque entonces yo puedo negarme a prestar servicio para el cual me están pagando y invocar la autoridad del Ser Supremo. Tanto los empleados como los patronos del sector privado deberán buscar acomodos razonables. Here we go. Y aquí llegamos a los acomodos razonables. Primeramente,
el tú querer discriminar, lo que pasa es que es como darle legitimidad de que esto es parte, el discriminar contra unas personas y negarle servicio y negarte a asociar a esas personas, es parte de mi religión, pero es una forma de justificarlo, eso no se hace. O sea que si hay un tiroteo en una discoteca, que todo el mundo sabe que es una discoteca gay, y hay un tiroteo, pues van a haber 2 o 3 policías que van a decir, espérate, yo para allá no voy. Porque eso yo tengo acomodos razonables y yo, bla, 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 yo no me voy a asociar con esa gente, mi religión, bla, 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 y lo estoy haciendo bajo la autoridad de Dios. What the F, tú sabes, no. This is good. Lo que pasa es que es como que se pone un poquito de sal y un poquito de pimienta, y aquí es donde Charbonnier pues dice, no, yo no pretendo discriminar contra estas personas, yo pretendo respetar los derechos de estas otras personas. Pero Padre Santo, pero si los derechos de estas otras personas, ellos lo que están es invocando su derecho a discriminar contra estas otras personas. Debe quedar claro que es política pública de este gobierno el asegurar que se cumpla con el respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y brindarle los servicios de gobierno a toda persona que los necesite, sin que se le nieguen servicios gubernamentales a nadie. Pero si acabas de escribir en todos los párrafos anteriores que tú deseas respetar la libertad religiosa de algunas personas y que eso consiste en su derecho a negar servicio o a negarse a interactuar con otras personas. De igual forma, here we go, this is really good. Cómo se juega con el idioma aquí, how you play with language and words. De la misma manera, de igual forma, en vías de reconocer los derechos fundamentales de los ciudadanos en el plan para Puerto Rico. Plan para Puerto Rico. O sea que hay un plan para Puerto Rico. Ahora yo empiezo a pensar en la serie esta, The Handmaid's Tale. There is a plan. God's plan. You know, the established order of things according to God's law. Eso tú lo ves en Handmaid's Tale. Establecemos nuestros compromisos con el tercer sector y las comunidades a base de fe. Oh, so now I get it. Estos son unos compromisos ya previamente acordados con el tercer sector, que son entidades sin fines de lucro, que en su mayoría son organizaciones cristianas. Ahora, si tú encuentras una organización de tercer sector que sea budista o musulmán o sikh o hindú, por favor siéntese en la libertad de hacérmelo saber, because I have not freaking seen it. Y las comunidades a base de fe, ¿qué es eso? Pues esos son grupos. Ahí está Ricky Rosado y están todas las... Ahí está el sector lunático de la ultraderecha fundamentalista cristiana religiosa de este país. Específicamente en la parte 168, yo asumo que es la página 168 del plan para Puerto Rico, porque ya esto empieza a sonar como un plan para cristianizar. En la página 168 se estableció en una serie de iniciativas que apoyaríamos. Ahora hay que sentarse a leer el plan para Puerto Rico. Una serie de iniciativas que apoyaríamos, implementaríamos y reforzaríamos. O sea que en este proyecto se le hace saber al tercer sector y a las comunidades a base de fe que vamos a cumplir con unos compromisos que hay con ellos. Y entonces, y que en la página 168 de este plan para Puerto Rico hay una serie de iniciativas que vamos a apoyar, a implementar y reforzar. Now, si tú me estuvieras hablando de que el tercer sector y la comunidades a base de fe
es a base, son grupos de distintas denominaciones religiosas. You know, you have the Hindus and the Sikhs and the Buddhists and the whatever. Pero yo estoy bien seguro que estamos hablando de organizaciones en su mayoría de base cristiana conservadora. So, ya esto empieza a tomates no huele. El tercer sector, aquí donde se besa la sortija. El tercer sector y las organizaciones a base de fe son indispensables en el sano desarrollo social, emocional, cultural de nuestras comunidades. Really? Ok. Pero teniendo en cuenta, asterisco, que ellos no son representativos de la gama completa de fe religiosa y creencia. Probada su eficacia y eficiencia en la sociedad, ¿probada por quién? El gobierno será después de María, pero de nuevo, yo he visto organizaciones religiosas que solamente atienden a los de su comunidad. Probada su eficacia y su eficiencia en la sociedad, el gobierno proyecta desarrollar un nuevo modelo de prestación de servicio. Un nuevo modelo de prestación de servicio. Extendiendo al tercer sector servicios que tradicionalmente ha brindado el gobierno. Oh, o sea que tú vas a transferir, privatizar unos servicios a estas organizaciones del tercer sector, y a ellos es que tú vas a empoderar para discriminar y negar servicios a esta otra gente. Nice. Caramba, aparentemente a la licenciada Charbonnier se le olvidó mencionar eso. Para facilitar esta realidad, now, cuando hablamos de facilitar esta realidad, it's like Thanos. Cuando ese escenario en la película donde Thanos está hablando con otro personaje y él muestra mediante proyección lo que sería su mundo real. Este es el mundo que yo quiero crear, y es que usted no entiende lo que yo quiero hacer. Para facilitar esta realidad, nos comprometemos a eliminar los escollos y obstáculos en el gobierno hacia la participación activa del tercer sector. ¿Y cuáles son los escollos y obstáculos que hay en el gobierno que impide al tercer sector entrar? No poder discriminar, tener que atender gente que ellos entienden deseable. This is like the freaking Handmaid's Tale, man. This is nuts. Reafirmando nuestra política pública de apertura al tercer sector y las organizaciones con base de fe. O sea, lo que pasa es que política pública de apertura, yo no puedo tener una política pública de apertura a esta gente si yo sé de momento que esa gente, parte de su agenda es discriminar, aislar, negar servicios, dilatar a esta otra gente. Eso no es la función del gobierno, creo yo. Quizá hay algo que no leí bien aquí. My Spanish isn't very good. Decrétase, esta es la página 5, decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Básicamente es más o menos lo mismo. El derecho que ostentan las organizaciones con base de fe a no ser discriminadas por motivos religiosos en servicios gubernamentales. Pero es que a ellos, en el nombre de todos los diablos, no es a ellos a quien se les va a negar el servicio a través de las políticas implementadas aquí. Ellos pueden alegar sentirse discriminados porque ellos no pueden negarle servicio a otra gente. Pero es abrirles la puerta. Porque aquí se está hablando de no discriminar contra esta organización en base de fe cuando se habla de concesión de permisos, accesos a fondos,
acceso a materiales, propuestas y préstamos y otros programas que estén disponibles a otras entidades no religiosas. O sea que hay que darle trato igual o preferencial para todo eso. También será política pública la promoción y desarrollo de un nuevo modelo de prestación de servicios que promueva la participación activa del tercer sector y organizaciones con base de fe. O sea, yo voy a ir afeitando o voy a ir pelando para atrás como una cebolla la separación entre iglesia y Estado, y eso es parte de la agenda del plan que estoy haciendo. Pónganse a ver The Handmaid's Tale. Es como que va por ahí. El interés estatal de lograr mayor separación de iglesia y Estado, yeah, right, que la provista por la cláusula de establecimiento federal está limitado por la cláusula de libre ejercicio y la libertad de expresión en la Constitución Federal. O sea, esto es lo que, de nuevo, yo no soy abogado, pero esto es lo que abre, yo entiendo que esto es lo que abre la puerta para litigio, esto es lo que, o sea, lo que dijo la Comisión de Derechos Civiles es que esto automáticamente se va a convertir en querella. And it just gets better. El Religious Freedom Restoration Act of 1993 aplica de forma expresa a Puerto Rico. Pero si ya fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues ¿de qué vale? Te lo van a retar, te lo van a tumbar. Los mismos fundamentalistas que quieren poner esto en práctica, cuando los demanden en sus planos personales, yo estaba en cumplimiento de mis funciones, me tienes que pagar abogado y representación legal. Esto se convierte en lo termina pagando el pueblo. Los ciudadanos no renuncian a su libertad religiosa por el hecho de participar en negocios, en lugares y foros públicos o por interactuar con el gobierno. Yes and no. Tú no dejas de ser cristiano por el hecho de que tú trabajas en público. Lo que pasa es que si tú aceptas que tú vas a ser county clerk o algo así, que tú vas a interactuar con público, tú sabes que parte del compromiso es servir a todos por igual. So, si tu fe religiosa no te permite atender a todos por igual, but guess what? No puedes trabajar ahí. Esto no es física cuántica. Si yo soy maestro de escuela pública y mis creencias religiosas no me permiten interactuar con X o Y personas por la razón que sea, pues ya yo no puedo cumplir a cabalidad mis funciones. O sea, no hay que hacer un estudio, no hay que hacer un estudio bien complicado, científico, tú sabes, para eso. It's total nonsense. And it just gets better and better. Una acción gubernamental constituye una carga onerosa sobre el ejercicio religioso si prohíbe un aspecto de la observancia, compele un acto inconsistente con dicha observancia o práctica, o si la persona sustancialmente o si se presiona sustancialmente para que la persona u organización modifique dicha observancia o práctica. O sea, que yo soy un servidor público, pero si tú no me dejas negar servicio, pues se convierte en lo que se llama aquí una carga onerosa sobre mi ejercicio de religión, lo cual permite a la persona virar para atrás a reclamar y demandar. El gobierno no puede cuestionar la razonabilidad de una creencia religiosa, no, pero te puede descualificar de ciertos empleos si tus creencias religiosas no te permiten interactuar o dar servicio. Pues sí se te puede cuestionar. Mira,
O mira, simple insubordinación, tú sabes. Pero esto abre la puerta para molleros y todo lo demás. Esto lo vemos en el caso de Jack Phillips, porque Jack Phillips le hacen una querella, lo llevan a la corte, entonces le aparece un grupo de gente conservadora que le están pagándole abogados, y así es que él llega hasta el Supremo. No es con los chavos del negocio de los bizcochos que él llega hasta el Supremo Federal. No. La libertad religiosa inclusive, no, let me try that again. I'm going blind here, I'm sorry. I need bifocals, I'm in denial. La libertad religiosa aplica inclusive cuando quien profesa alguna religión procura oportunamente una extensión de alguna obligación legal que les requiera conferir beneficios a terceros. Yo voy a aceptar esta oferta de empleo, but a mí no me, yo por mi religión, yo quiero que tú sepas, antes de que tú me contrates, yo no trato con negros, yo no trato con mujeres transformer, yo no brego con maricones, ni brego con parejas de maricones, ni hombres que visten como mujeres. Pues normalmente el patrono que tiene la mitad del cerebro funcionando dice, thank you so much for your time, have a nice day. ¿Qué? Procurar, o sea que si tú procuras oportunamente que tú no bregas con X o Y, pues please. And it just gets crazy and crazy, porque hay una serie de justificaciones. El gobierno no puede favorecer o desfavorecer oficialmente a grupos religiosos en particular. This is total bullshit. Porque ninguna otra religión, excepto el fundamentalista cristiano, le dice a sus creyentes o les hace ver que ellos tienen que hacer estas cosas. O sea, tú no vas a ver un budista decir, ay, pues yo no trato con este y con aquel. Yo tuve una conversación con un pana mío cristiano, porque si tú te vas, él me explica, si tú te vas a ir por este lado, pues hay un montón de otros pecados que como cristiano tú tienes que aborrecer. ¿Y cómo tú lo vas a ver? Porque fornicación, gente que viven juntas sin casarse, todos los demás pecados, el que roba, el que mata, el asesino con récord criminal. Esto es específicamente para unos rasgos observables, visibles, que motivan a la persona según sus predisposiciones y prejuicios propios, negar servicio. So, esto de favorecer o desfavorecer oficialmente a grupos en particular, no, oficialmente no, pero lo favorece de lo más bien debajo de la mesa. Tú sabes. Y aquí lo que hay es mira, el gobierno no puede establecer como condición para la otorgación el que una organización religiosa abandone sus exenciones para contratar personal o que renuncie a los atributos de su carácter religioso. O sea, exenciones para contratar personal significa que mi organización cristiana puede coger chavos del gobierno, pero tú no me puedes decirme a mí que no discrimine a la hora de contratar empleados. Yo voy a contratar de mi gente. It just gets better and better. Y por eso es que estas cosas hay que sentarse. This is page 8. I'm still in page 8. El gobierno como patrono deberá proveer acomodo razonable a todo empleado que oportunamente lo solicite basado en convicciones religiosas. ¿Recuerdan lo que dije sobre acomodo razonable? No es un acomodo razonable para una persona que atiende público decir, pues mira, tú puedes negar servicio, Ramón te atiende. El gobierno no podrá cuestionar la razonabilidad de una creencia religiosa de un empleado público que solicite un acomodo razonable. Ya volvimos a redefinir
indirectamente lo que es acomodo razonable. Y entonces, al no poder cuestionar, pues entonces permite a la persona que discrimina el poder autovictimizarse. O sea, and it just goes on and on. Las protecciones de aspectos laborales. This is good. Para efectos de esta ley, acomodo razonable significa el arreglo que el gobierno realiza como patrono para permitir que el empleado lleve a cabo sus prácticas religiosas o asista a algún servicio religioso sin que ello conlleve la imposición de sanciones disciplinarias para el empleado o interfiera con cualquier tipo de beneficio laboral y que tampoco propicie la pérdida de empleo. Yeah, but that's not exactly, eso no está hablando de lo que ellos están hablando. Ellos están hablando de que poder orar a ciertas horas del día, o si tienes que usar the hijab, the headscarf y cosas así. O sea, no me puedes penalizar, pero es como que lo conectas discretamente con la necesidad de discriminar contra estas otras personas. La creatividad. Para efectos de esta ley, la dificultad excesiva se da cuando el gobierno como patrono logra demostrar que el acomodar la práctica religiosa o asistencia a un servicio religioso conllevaría gastos mayores o crearían condiciones de peligrosidad de empleo. O sea, que para el gobierno poder manejar, aislar y bregar con este empleado que dice, pues parte de mi religión es discriminar, pues tú tendrías que hacer un pleito legal también y hacer un expediente y todo un revolú. Convierte los talleres de trabajo en pelea. Todo porque esta persona no quiere atender a estas otras personas. Obviamente no quiero hacer este video tan y tan largo, pero that's the gist of it. Son 14 páginas de licencia para discriminar y de protecciones para el que discrimina. Yo voy a juntar con este video un video artículo sobre el caso de Kim Davis, y quiero también incluir la entrevista con Rubén Sánchez de WKQ, donde Ivana Fred, I remember the name now, Ivana Fred finalmente confronta a Charbonnier, y este intercambio que se da y es una cosa bien penosa, porque yo entiendo a Efraín Suárez. El intelecto no es para paliar a los demás. Yo creo que si Papá Dios nos da un intelecto y nos da la capacidad de hacer estas cosas, pues ese intelecto debe ser usado para el servicio a los demás. No es para joder. El intelecto no es para joder, no es para paliar a los demás, no es para darse guille, no es empoderar a estas personas para que jodan y hagan daño a otras. I just do not fucking understand people. Profesor Efraín Suárez Arce, yes. Para el martillo de Suárez. See you around.